la universidad, Sergio Arboleda presenta Buenas noches. Todavía sonaban las tutainas, nanita nana, y el país se vino a enterar que le habían metido un megamico para que no baje el precio de la gasolina. Y como tantas veces pasa en Colombia, esperan simplemente que sea una temporada en la que se pone poco interés, esa la del comienzo del año, y luego nos quedamos los colombianos pagando unos costos altísimos de la gasolina y simplemente con la notificación de que algo extraño ocurrió en el Congreso. Nos ha parecido importante que esa discusión no muera, porque todos los días los colombianos van a poner su gasolina. Viernes 16 de enero, don Juan Gozaín, un periodista insignia en Colombia, se pregunta, página entera, si el petróleo ha bajado, ¿por qué no baja la gasolina? La fuerte caída en los precios del crudo ha generado, dice Gozaín, una baja casi inmediata en el costo de la gasolina en casi todo el mundo. En Colombia, sin embargo, las cifras siguen siendo un escándalo. Y dice cómo, desde octubre hasta acá, el barril de petróleo ha bajado 57%. 57%. En Estados Unidos, el costo de la gasolina bajó 46% y en Colombia ha bajado, hay que decirlo con todas las letras, un miserable 2.5%. ¿Qué pasó? He invitado hoy a dos personas expertas en el tema, cada uno desde su práctica profesional ha venido trabajando en este asunto, lo conoce a profundidad y les voy a pedir que nos ayuden a entender qué pasó, qué está pasando y qué puede pasar, qué se puede hacer en este frente. Me da mucho gusto saludar en primer término al doctor Rodrigo Lara Restrepo, representante a la Cámara por la Ciudad de Bogotá, por el Partido Cambio Radical y experto en derecho de petróleo, derechos de minas, derecho constitucional, precios de la gasolina, en francés, en español y en inglés. Bienvenido, doctor Lara. Muchas gracias. Gracias, Juan, por la amable invitación. Lleva años usted escribiendo sobre los precios de la gasolina. Nos mostraba antes de entrar artículos escritos hace 4 años sobre 2011, 2012, hice algunas referencias cuando escribía columnas en El Espectador. El doctor Lara procedió de manera valerosa, pertenece al Partido Cambio Radical, miembro de la Unidad Nacional, y cuando iban a pupitrear en el Congreso a la brava estos temas, y esto lo digo porque fue público y me parece que enaltece al doctor Lara, le dijo al ministro, yo a esto no le jalo, ministro, esto no puede ser así. ¿Cuento algo que es correcto, doctor Lara? ¿Fue así? Es correcto, sí, señor. ¿Usted se salió de esa votación? Llegó el debate de la reforma tributaria, sin duda un tema sumamente complejo, porque tal vez no existan otras leyes que requieran de más legitimidad, de más transparencia en su debate que las normas que decretan impuestos los colombianos. Es más, el sistema parlamentario se construyó sobre la base de la representación para fijar los impuestos. Y pues sí me sorprendí mucho cuando vi que se aprobó en un solo, es decir, a través de un artículo que aprobaba todo el articulado, se pupitrió pues esos artículos de la reforma. Y ahí vino esta norma sobre los precios de los combustibles. Estaba esta norma sobre que yo también vi con sorpresa, porque no la había visto en el primer debate, y a mi parecer pues esta norma necesitaba de un serio debate, es decir, no se trataba de asumir una a priori inicial, pero sí de debatirlo, de oír los pros, los contras. Desafortunadamente se aprobó una proposición en donde se aprobaba a pupitrazo todo el articulado. Y pues yo sí le manifesté pues, a mi partido y al ministro de Hacienda que me retiraba, porque sería irresponsable de mi parte pupitrear algo que no he debatido. Pupitrazo es eso, amables televidentes. ¡Juas! ¡Pa! Se fueron los artículos y ahí quedamos clavados. Nuestro otro invitado del día de hoy es el doctor Álvaro Yunes, presidente de Fedispetrol. Es la federación que agrupa a todos los distribuidores de combustibles, de gasolina y afines, y que por supuesto tiene en este terreno toda su actividad. Bienvenido, doctor Yunes, me da mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, don Juan, la invitación. Tema preocupante el de hoy, esta invitación. Y no hay derecho a que los colombianos en un solo tema se pretenda pagar solo con gasolina parte del déficit fiscal
y de los recursos que tiene el gobierno. Esto hace muy antidemocrático una posición de gobierno. No le puede cargar la mano a aquel usuario que no tiene modos de expresar realmente su inconformismo, salvo en este tipo de programas y la valentía de algunos parlamentarios como el doctor Lara, que tienen el coraje de decir, eso no se puede porque no se ha debatido. Tenemos problemas realmente con nuestra democracia por ese tipo de actitudes. Doctor Yunis, ¿qué dicen sus afiliados? ¿Cuál es la posición del gremio en relación con los precios de los combustibles en Colombia? Hay dos posiciones. Hay una que es muy subjetiva y otra que es bastante objetiva. Voy a hablar de la subjetiva. Hace 3 años largos a este sector no le tocan sus recursos, sus ingresos. El gobierno todos los meses saca una estructura de precios que dicen sugeridos, pero mientras que haya resolución, digamos que es casi obligación estar muy pegado. 3 años... La resolución sugiere el precio. La resolución sugiere. Y cada estación de gasolina, para que nuestros televidentes entiendan, tiene el precio sugerido como una referencia, fija un precio, pero eso más o menos marca un promedio de mercado. Sí, pero la gran mentira que se esconde dentro de esa estructura es que lo único que puede subir o bajar es del margen del señor que lo distribuye, porque todo lo demás tiene una estructura fija. El ingreso al productor, el ingreso al productor de los combustibles, la tarifa de transporte, la tarifa de marcación, los impuestos. Esos no juegan en la estructura de precios para nada. La única diferencia que se puede ver en los surtidores es, por supuesto, al sacrificio de ese distribuidor minorista, porque no tiene más capacidad. Él no puede bajar el impuesto, él no puede bajar el ingreso al productor, no puede bajar el transporte porque no está en sus manos poderlo hacer. Digamos que la primera parte es subjetiva de la manera como se coloca. ¿Y la objetiva? Y la objetiva son los precios. Hemos dicho, mire, a un empresario de combustible se le han subido por compra de combustible, se le ha quintuplicado su patrimonio, que haya tenido que meterse la mano al bolsillo para comprar un producto caro, y no hay el reconocimiento en ese margen. Pero como se tenía la esperanza siempre de que si los precios suben, y a medida que deban bajar, pues necesitamos menos patrimonio para invertir, estamos muy molestos en la parte de la distribución. Uno no puede decir que el afiliado de nosotros, 3 años con su margen congelado, puede estar feliz. Claro. Y menos si el producto no lo baja, porque el negocio de la estación de gasolina es para atender automóviles. Claro. Doctor Lara, usted ha dicho públicamente que el precio de Ecopetrol, el costo de Ecopetrol, lo que cuesta producir un galón de Ecopetrol, se ha vuelto casi tan secreto como la fórmula de la Coca-Cola. Exactamente. Usted ha tratado de averiguar eso y no ha podido. ¿Por qué no me profundiza en eso que le he escuchado decir? Cómo no, es uno tal vez de los secretos mejor guardados, uno de los secretos del Vaticano. Nadie realmente sabe cuánto cuesta producir un galón de gasolina en Colombia. Pues lo señalaba el doctor Yunis, dentro de la estructura de precios de un galón, que puede ser de 8.300 pesos, pues sabemos que hay un porcentaje que va para distribución, está el porcentaje de utilidad que tiene la estación de gasolina, sabemos cuánto cuestan los impuestos y después nos encontramos con casi el 40, si eso es un poquito más por ciento del costo del galón, que son 5.000 pesos, un poquito más aproximadamente, que es básicamente lo que cobra el refinador por hacer ese galón de gasolina. Son 5.000 pesos, son 4.500, son 4.000, son 3.500, eso es lo que realmente no sabemos. Y hay mucha especulación. ¿Y por qué a eso no se le mete? Ese es otro tema de su interés. ¿Por qué a eso no se le mete Contraloría, control fiscal? ¿Por qué los colombianos nos tenemos que quedar cruzados de brazos sin que nos digan qué está pasando? Pues ahí, estimado Juan, usted está poniendo el dedo justamente en uno de los problemas estructurales de la democracia colombiana.
es la debilidad del Congreso de la República, que es el espacio natural de una democracia para hacer estos cuestionamientos, para hacer esos debates de control político. Lo que pasa es que los congresistas necesitan de herramientas de control fiscal, de auditoría a este tipo de decisiones que toma la rama ejecutiva. Pero no contamos con ella, es decir, es un poco iluso pensar que una UTL de un congresista o las UTLs de los congresistas pueden suplir esa ausencia institucional. El control fiscal en Colombia, en cabeza de la Contraloría, no está cumpliendo ese deber, esa función de asistir al órgano de control político, que es el Congreso de la República, para hacerle contrapeso a las decisiones del Ejecutivo. Ante esa ausencia de información cierta, puntual y precisa, pues naturalmente que la única voz técnica que existe es la del gobierno, que es parte interesada. Doctor Yunes, ante esta perspectiva, ¿qué planean hacer los distribuidores? ¿Qué están pensando como gremio? ¿Cómo está el diálogo con el gobierno? ¿Qué les dicen en el gobierno? Nada, don Juan. El gobierno, por lo menos hablo de los 3 últimos ministros, cuando se le pregunta a dónde quieren llevar al sector, no hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Eso es vergonzoso, porque por decoro debiera decir, bueno, hay un proyecto, hay algo. No, no hay respuesta. Hay oídos sordos. No sabemos a dónde se quiere conducir más de 5.000 familias que hay en la distribución, que no tienen hacia dónde ir y que cada día se ven acogotadas. Y le hemos dicho al gobierno, mira, la estructura de precios es terriblemente espantosa, porque los solos tributos son casi el 48%. Y el gobierno dice que el 33%. ¿Cómo es esa estructura de precios? En la estructura de precios, yo le traje unos documentos. A ver, usted vino que hay 16 ítems. Con cuadro en mano. Con cuadros en mano, sí. De esa estructura, el ingreso al productor, tengo a noviembre, el ingreso al productor eran 4.494, póngale 4.500 pesos. Ese es... Pero nadie sabe de dónde salen los 4.500 pesos. ¿Qué es lo que dice el doctor Lara? ¿Qué es lo que decía el doctor Lara? ¿Por qué no pueden ser 2.000? ¿Por qué no pueden ser 1.800? Y ese precio lo da la fórmula, dice el precio al productor es tanto y se fija. Sí, dice, se habla de una estructura basada en precios internacionales versus tasa representativa del mercado. Y el resto son... Ese es el problema también, el resto. El resto de los 16 ítems que hay unos ingresos que son para Ecopetrol diferentes al ingreso al productor, como es la tarifa de marcación, como es hay una cosa que se llama margen plan de continuidad. En el Congreso de la República se le quiso dar debate a eso, porque fue algo que se inventaron, pero no pasó por el Congreso y quedó como otro ingreso más, se crean impuestos. Y ahí hay una debilidad institucional. Entonces, uno dice que eso de gobierno, la tarifa por el poliducto, el margen del plan de continuidad, la tarifa de marcación, son de Ecopetrol más el ingreso al productor. Y eso suma muchísima plata. Más los impuestos, que también son para el Estado, hace que el 88% del valor de un galón de gasolina cuando tanquea un ciudadano sean todos del gobierno nacional. Unos a través de tributos, otros a través de... Volvemos a nuestra pregunta y ahí vamos encontrando respuestas. Si el petróleo ha bajado, ¿por qué no ha bajado la gasolina? Ya regresamos después de estos breves mensajes para seguir profundizando en esta circunstancia asociada con lo que cada uno de ustedes paga cuando tiene que tanquear, lo que pagan los propietarios del transporte público, lo que le cobran a los colombianos por la gasolina. Ya regresamos. Lo digo al aire para que no haya suspicacia ninguna. Estamos preguntando por qué
si baja el petróleo o no baja la gasolina, y al aire digo que aquí están estas sillas esperando al señor ministro de Minas, al señor ministro de Hacienda, cuando quieran ellos también contestarnos estas preguntas. Mientras ellos vienen, llegan, que lo pueden hacer el día que lo quieran hacer para ilustración de todos, yo traslado aquí lo que muchos colombianos se han preguntado en estos días, doctor Lara, es ¿qué se puede hacer ahora? Los colombianos encuentran que hubo este pupitrazo que usted bien nos describía al comienzo del programa, pero la ley ya está firmada. La reforma tributaria la firmaron, entró en vigencia antes del 31 de diciembre o el 31 de diciembre, y ya eso es ley de la República. ¿Qué se puede hacer? Se puede modificar, se puede demandar, se puede pedir que no se aplique. ¿Qué opciones constitucionales, legales, políticas hay frente a eso? Básicamente, en la ley de reforma tributaria que se aprobó, lo que se hizo en últimas fue poner en la ley algo que en últimas ya existía, que era reforzar básicamente la legalidad de ese fondo de estabilización. Aquí lo que viene, creo yo, son debates, y debates de cara al país. ¿Deben los colombianos pagar de sus propios recursos en el precio del galón de gasolina por la sostenibilidad de ese fondo de estabilidad? ¿No le correspondería más bien a la exportación de petróleos que hace el país alimentar ese fondo de estabilización? ¿Alguna pregunta? Y en segundo lugar, creo que también vienen debates interesantes. Ante estos precios, que son sin duda muy altos, y podemos seguir con la misma estructura de precios del galón de etanol, que básicamente llega al 8% de la mezcla del galón de gasolina, porque también ese es otro debate importante. ¿Cuánto le cuesta al país ese 8% de mezcla obligatoria del etanol en el galón de gasolina? ¿A cuánto eso estamos tiene, pagando digamos, ese etanol? un beneficio ambiental, pero tiene una arista financiera muy compleja. Y yo no sé realmente qué tanto beneficio ambiental tiene. Yo creo que hay mucha discusión alrededor de los biocombustibles, tema sobre el cual no quisiera entrar en debate porque creo que eso da para largo. Sin embargo... Pero usted lo que menciona para esta discusión es relevante, es la estructura de precios de los biocombustibles. Exactamente, es la estructura de precios. ¿Cuánto estamos pagando por el etanol producido en Colombia? Porque hay un acuerdo básicamente de estabilidad de precios, se le asegura un mínimo a los productores de etanol en Colombia, que llega básicamente a 1.9 veces el precio del galón. Es decir, para los expertos es mucho más económico inclusive importar el etanol brasileño que subsidiar al puñado de productores de etanol colombianos. Es decir, tiene un negocio subsidiado. Estamos subsidiando a los más ricos. ¿Su opinión sobre eso, doctor Núñez? Hay unos sentimientos encontrados con relación al beneficio ambiental. No hay pruebas que nos certifiquen que sí. Colombia tiene un experimento. En ninguna parte del mundo, por ejemplo, el biodiesel sale de la palma nuestra. Hay otro tipo de biodiesel, de otra generación de biomasa. El etanol sí es realmente de la caña de azúcar, pero porque tenemos grandes extensiones. Habría que mirar si el país en esta crisis puede compensar a los mismos biocombustibles que no pagan ningún tipo de impuesto, si habría que compensarlos ya a estas alturas, que ya tenemos muchos años con ellos en nuestro terreno. Y no pagan, como no solamente no pagan, sino también tienen subsidio, pues el impacto es muy grande. Tenerlo dentro de una estructura en un combustible, que sí se le exige a todos los colombianos que paguen un impuesto nacional, que paguen una sobretasa, que paguen todo lo demás que necesita Ecopetrol, pues no tiene un equilibrio real. Ahí hay un desfase, hay una desmotivación para muchos agentes con este tema de los biocombustibles. Doctor Lara, algunas personas han dicho que procedería una demanda porque ese debate tributario se surtió en las condiciones que usted señala, una demanda ante la Corte, porque no se cumplieron las formalidades de la ley, que la ley nació sin el suficiente debate, que no hubo lo que se llama el principio de consecutividad, es decir, que no surtió el debate adecuado en comisión y que luego, aunque hubo discusión de la ponencia en la plenaria, el artículo no tuvo debate en la misma plenaria.
¿Usted cree que ese es un camino que pudiera estar abierto? Sí, he escuchado que sectores quieren impugnar básicamente ese artículo en particular, que no fue discutido en comisiones. Sin embargo, no quiero aventurarme en una interpretación, pero como ya venía aplicándose, ya venía rigiendo, seguro, Claro, el fondo tiene otro existía. respaldo normativo. Lo que pasa es que, si no estoy mal, ese respaldo normativo no era muy seguro. Entonces, de pronto estaban Claro, los porque había decretos. un fallo de la Corte que había puesto en entredicho unas competencias del gobierno. Para fijar básicamente ese tipo de fondos. Sí. Claro. ¿Ustedes habían participado en ese proceso, No, doctor Yunes? no participamos. Cuando la Corte dijo el sí. gobierno, a eso me refiero, oímos. la Corte Sí, dijo el sí, gobierno sí. no tiene las facultades No tiene, pero no para pasó, fijar el precio. pero no pasó nada. Pasaron largos meses hasta la reforma. Pero sí escuché en días pasados a un senador de la República diciendo que ese artículo fue metido a última hora. Esto es para decir que tiene la percepción... Bueno, el senador Velasco, digámoslo con nombre propio, estaba invitado a este programa y tuvo una dificultad en la ciudad de Cali, pero estaba invitado justamente porque él participó en eso y había hecho ese planteamiento. Es correcto. ¿Y a ustedes los consultaron en el trámite? No, el gobierno no consulta a todos los agentes. A pesar de que hay una ley que dice que antes de cualquier fijación de precios se debe escuchar a los gremios, no la han pasado por encima. Quiere decir ello de que ha habido una indiferencia, por darle un nombre suave, en relación al manejo que le está dando el gobierno al sector. O sea, usted ahí está orando, digamos, como canciller. Estoy hablando como canciller. Una alta diplomacia. Pero realmente no es justo lo que está haciendo el gobierno con la distribución. No tiene ni respuesta lógica, ni respuesta económica, y menos tiene una respuesta legal. No quiere saber nada de este sector por lo que veo. Doctor Lara, si en la próxima legislatura, que inicia en marzo, algún sector dijera, vamos a buscar la revisión de ese artículo de la tributaria, vamos a evitar que se quede como fórmula perpetua ese fondo de estabilización, porque eso no contempla ningún mecanismo de verificación sobre la satisfacción del déficit que traía. Se puede empezar a acumular y acumular y acumular un superávit y seguirá esta misma fórmula. ¿Usted cree que habría ambiente para tramitar una reforma legal a ese fondo y a la estructura de precios por lo que percibe en el Congreso? Yo creo que sí, Sin duda va a ser un debate interesante. Existen sectores que estiman que el país no puede entrar en una espiral de subsidio del precio de la gasolina. Pero yo creo que en el fondo el verdadero debate es qué le están cobrando a los colombianos. ¿Existen impuestos disfrazados dentro de la estructura de precios? A los colombianos no se les subsidia el precio de la gasolina, pero a los productores de etanol sí. Es decir, al colombiano que debe sacar de su salario mensualmente un porcentaje importante para tanquear su carro, su transporte público, se le puede seguir cobrando un precio de la gasolina alto, y a los más ricos, de los ricos, que son el puñado de productores de etanol, se les va a seguir subsidiando su producto. Yo creo que son preguntas válidas que deben ser respondidas en el Congreso de la República. Y si esa es la decisión de cobrarle a los colombianos un precio alto, que sea el producto, el resultado de un debate democrático. En esa perspectiva, doctor Yunes. Pues terrible porque veo que en el Congreso sí tiene miembros que le está doliendo la situación del país y la situación de pagar un galón de gasolina. No puede ser que este Estado, que no está fallido, tenga ese tipo de problemas. Vamos a tener dificultades, don Juan. Los ecuatorianos bajaron el precio de la gasolina. Tenemos una serie de contrabandos por los diferenciales de precio. Y todos los gobiernos han empleado una fórmula muy sencilla, muy cómoda, que es fijar unos cupos en frontera. El diferencial de precio, no importa lo que haga, es de un impacto negativo. Uno no puede pensar que una gasolina de 2.000 pesos versus una de 8.000 no cartelice la frontera, no criminalice y no impacte las redes legales que se han construido durante años. Y eso ni hablar de la venezolana, porque es que un galón de gasolina en Venezuela cuesta menos de 300 pesos versus 8.000.
hay gasolina de esa que llega hasta Bogotá. Claro, y esas redes de contrabando Y no que han se sido pueden evitar con cupos. absolutamente siniestras y tenebrosas. Deplorablemente el tiempo ha corrido, pero creo que ha sido muy ilustrativo para nuestros televidentes este diálogo, y yo agradezco mucho la presencia del doctor Rodrigo Lara, Complacido. la presencia del Muchas doctor gracias, Yunes, Juan. Sí. y a ustedes que nos hayan acompañado. Yo creo que no es correcto que la anestesia navideña pase sobre un tema tan sensible para los colombianos, y por eso, con ánimo constructivo, buscando opciones y alternativas, y por eso las preguntas, nos parecía muy importante poderlo abordar en el día de hoy. Ya saben, de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí estamos en Cable Noticias con los temas más importantes para la vida de nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó